2.600.000 litros. 2.600.000 litros de sangre usted recorre por su corazón. Increíble, interesante. No sé si usted habrá visto alguna cisterna, ahora que estamos en esta época en la que, por ejemplo, en Caracas yo veo muchas cisternas de agua para arriba y para abajo. Entonces yo digo, wow, ¿cuántas cisternas de esas serán? Y lo cierto es que el corazón tiene que ver mucho con la adoración. Y el Señor habla en muchos pasajes que compara el amor y que incluye el amor y que coloca el amor, el entendimiento en el corazón del hombre. Y eso tiene que ver con el tema de hoy, porque hoy el tema es titulado Adoración por siempre. Adoración por siempre. Algo interesante es que usted va a seguir recorriendo esa sangre y mientras yo sigo hablando, su sangre va circulando por su corazón a razón de aproximadamente 70, 80 latidos por minuto, dependiendo si usted se agita o no se agita, si usted mueve las manos un poquito o no las mueve, y su sangre sigue circulando. Y yo me imagino que así debe ser y así debería ser la adoración de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos decidido seguir a Jesucristo. Así debe ser nuestra adoración, como la sangre que circula por nuestros corazones, con litros y litros y litros de adoración al Señor. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar en un pasaje que quizás no tiene ese enfoque acerca de la adoración. Generalmente utilizamos este pasaje para hablar del entendimiento, hablar de educación. Incluso en Cosmovisión hablamos de educación providencial. Y vamos a irnos al libro rápidamente de Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a estar esbozando, vamos a estar revisando los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2. Porque fíjense algo, para muchos creyentes, el tema de la adoración, a veces podríamos pensar que es como un evento. Un evento los domingos, o un evento los miércoles, o un evento los sábados, o un concierto. Para los que son amantes de los conciertos, yo soy amante de los conciertos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Y nosotros minimizamos a veces la adoración a un espacio de tiempo o a un evento. Al punto que incluso en el lenguaje que nosotros utilizamos, a veces estamos cantando. Y hace un momento estuvimos cantando de manera colectiva. Y a veces nosotros decimos, bueno, ya adoramos al Señor, ahora vamos a pasar a la parte de la palabra. Cuando en realidad eso es un continuo de tiempo. Nosotros nunca dejamos de adorar, o por lo menos nunca deberíamos dejar de adorar. Nosotros no paramos la adoración. Mientras usted está allí escuchando el mensaje de la palabra, usted está adorando al Señor. Ahora, importante es hacer conciencia de eso, tener claridad en eso. Y para eso vamos a leer este pasaje, que por lo general, vuelvo y repito, no se utiliza para esto, pero vamos a encontrar algunos secretos y algunas verdades que están inmersas en este pasaje. Y mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos rápidamente a pedir al Espíritu Santo que guíe nuestros corazones en esta mañana. Precioso Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta mañana, Señor. Te pedimos, habla a través de tu palabra. Señor, que tu palabra fluya a través de nuestro ser, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro corazón, a través de nuestra sangre. Esa sangre que circula hoy por nuestro cuerpo, por todo nuestro ser, que tu Espíritu Santo sea como esa sangre y que tu palabra haya cabida en nuestros huesos hasta romper, hasta llegar a los tuétanos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver algo importante en este pasaje que dice la primera parte, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada palabra de lo que está allí en este pasaje tiene gran importancia. Pero yo quiero comenzar con una de las palabras, y esa palabra es culto. Culto. El versículo 1 dice que es vuestro culto racional, vuestro culto racional. Y la palabra culto, en el latín, proviene de la palabra latría. Por eso, cuando nosotros hablamos de la adoración a otro ser, o a una cosa distinta a Dios, le decimos que eso es idolatría. De ahí viene la palabra, latría, culto.
Y ahí yo quiero hacer uso de la NBI. Generalmente me gusta mucho la Reina Valera 1960. Y aquí vamos a leer un momento la NBI, porque la NBI hace un inciso en esa palabra de culto y dice en adoración espiritual. Adoración espiritual. Y eso tiene que ver la palabra culto. El segundo versículo en la NBI dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y así podrán comprobar la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora, este es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. En el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor, luego de que Cristo vino. En el Antiguo Testamento se adoraba al Señor, por supuesto que sí, y había unas reglas para la adoración al Señor. Pero hoy, que gracias a Dios estamos en la gracia del Señor, que nos cubre, que nos cobija, vamos a ver tres cosas importantes o tres elementos que deben estar presentes en la adoración. Vamos a ver tres elementos y yo quiero que usted durante los próximos minutos preste atención a estos tres elementos. Y el primer elemento es que la verdadera adoración surge como respuesta al creyente al Evangelio. La verdadera adoración surge como respuesta del creyente al Evangelio. Es una respuesta de nosotros. Y fíjense algo, si estudiamos Romanos es hermoso libro, donde tenemos gran contenido doctrinal. Y Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo no hace otra cosa que hablar del Evangelio, explicar el Evangelio. Él explica, mira, el Evangelio es así, el Evangelio funciona de esta manera. Él presenta la buena noticia, el Evangelio que es la buena noticia, detalladamente. Por eso los capítulos del 1 al 11 habla del Evangelio, cómo comienza el Evangelio, cómo surge el Evangelio. Y cuando llega al capítulo 12, por eso es importante hacer énfasis en los conectivos. A veces nosotros pasamos de largo los conectivos. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 12 en sus primeras dos palabras? Dice, así que. Así que. ¿Qué significa eso? Bueno, que él está diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se produce el Evangelio? ¿Cómo funciona el Evangelio? ¿Cómo opera para salvación de los hijos de Dios? Y luego, desde el capítulo 12 en adelante, luego dice, porque ya les expliqué eso, ahora yo les voy a explicar esto. Y comienza a decir el versículo 1 y el versículo 2. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo desde los capítulos 1 hasta el capítulo 11? Él nos está hablando del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia de salvación. Ahora, hay algo interesante con la buena noticia de salvación, es que no podemos entender la buena noticia de salvación si antes no entendemos la mala noticia. Y eso es algo muy importante, fundamental para entender y comprender el Evangelio de salvación. El Evangelio, es decir, la buena noticia, no comienza con la buena noticia, comienza con la mala noticia. Entonces, esa mala noticia es que somos pecadores. Fíjense algo, cuando nosotros estamos en el evangelismo, y en estas semanas que vamos a comenzar un entrenamiento con los jóvenes de Modu y los jóvenes que están en las ciudades, vamos a hablar también del evangelismo. Pero a veces nosotros hemos querido presentar a Dios, echarle una ayudadita a Dios. No sé si me explico. Cuando usted presenta a Dios y usted tiene que hablarle a alguien de Dios, usted le dice, mire, Dios es tan bueno. Tú no conoces a Dios, Dios es bueno. Dios te puede ayudar a salir de problemas, Dios te puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede ayudar con tu empresa, Dios te puede salvar de cualquier enfermedad. Acepta a Cristo en tu corazón. Y eso es una buena noticia. Claro que sí. Él te puede dar vida eterna. Es decir, cuando mueras no vas al infierno, vas al cielo de gloria con el Señor. Todo bueno, ¿verdad que sí? Nosotros decimos, wow, qué bueno, no sé, yo lo acepto. ¿Quién no va a aceptar un trato tan sabroso como ese? Mire, todo es beneficio. Ahí no hay nada de más o algo que yo tenga que hacer. Me gusta. Pero ese evangelio, queridos hermanos, ese es evangelio incompleto. Y no es el evangelio que predica la palabra, y no es el evangelio que predica Dios en su palabra. Por eso nosotros no necesitamos ayudar a Dios, nosotros debemos comentar, nosotros debemos explicar, nosotros debemos hablar y vivir el evangelio completo. Y el evangelio completo comienza con la mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores.
Y claro, parece duro, pero es la realidad. Yo no puedo comenzar a decirle a una persona, mira, Cristo te ama. Yo tengo que decirle, mira, eres pecador. Pero a pesar de que eres pecador, Cristo murió por ti y te ama. Así yo puedo entender. Si me están predicando, ahora yo puedo entender qué es lo que Jesucristo hizo por mí. Porque alguien que hizo algo por mí que no necesitaba hacer, ¿para qué yo lo necesito? No sé si me explico, hermanos. Si alguien me quiere dar algo a mí o hacerme un favor que yo no necesito, gracias, yo no necesito ese favor. Pero lo cierto es que sí necesitamos la gracia del Señor, porque la buena noticia comienza con una mala noticia, y es que somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Y mira lo que dice Romanos 1. Vamos a ir a Romanos 1, 18 al 20. Por eso les dije, Pablo explica el Evangelio en esos pasajes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia de nosotros los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está queriendo decir el apóstol en este pasaje y en estos versículos? Cristo, el Verbo, se ha revelado en todas las cosas, en todo lo que existe. El ser humano no tiene excusa de decir, bueno, yo no conocía que existía un Dios, porque Dios se revela en todo. Mire, si hay algo en lo que tienen razón algunos poetas, algunos filósofos, pero sobre todo los poetas, aquellos que hablan del atardecer, aquellos que hablan de la puesta de sol, aquellos que dicen Dios está en las montañas, Dios está en el águila que vuela, Dios está en el ocaso, Dios está en el amanecer. Claro que sí, es la verdad. Dios se muestra, Dios revela su gloria, su esplendor en todas las cosas. Y eso es lo que dice el apóstol. De modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa en decir, no sé nada de Dios, porque Dios se ha revelado en la creación. Eso es lo que nos dice el apóstol aquí. Pero el hombre, a pesar de esto, decide no verlo, decide tapar sus ojos con un velo, con el velo de la incredulidad, y tratar de explicar las cosas desde un punto de vista humano, desde un punto de vista humanista. Por eso es que el hombre sin Cristo intenta sacar al Dios Todopoderoso de la ecuación, de todo lo que existe, de la naturaleza. Y comenzamos a tratar de darle explicación con dogmas. Dogmas porque no tienen fundamento. La ciencia corrobora a Cristo, la ciencia corrobora a Dios. La ciencia fue creada para explorar, conocer la gloria y la magnificencia de nuestro Señor. Y todos, como les dije, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que me dice la palabra. Mira lo que dice Romanos 3:10. Porque estoy hablando de lo que necesitamos entender para luego entender la buena noticia. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la terrible condición del ser humano. Y esa es la terrible condición en la que estábamos tú y yo muertos en delitos y pecados. Pero la buena noticia del Señor, ahí sí viene la buena noticia de Dios. Porque Dios mismo, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria y bajó a la tierra para buscar a los que se habían perdido. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, se refiere a Jesucristo. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la buena noticia. Él llevó nuestros pecados. Él consumó en su ser el pecado. Y ese es el mensaje del Evangelio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Jesucristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia. Pero yo no puedo explicar la buena noticia si antes yo no entiendo y yo no explico la mala noticia para poder entender la buena noticia.
Entonces la pregunta en esta mañana es, tomando en cuenta todo esto que estamos viendo y la gracia de Dios, que antes estábamos muertos y que ahora hemos pasado a nueva vida, a vida eterna, ¿cómo debemos adorar al Señor? ¿Cómo debemos exaltar al Señor ahora que hemos sido beneficiarios de esa salvación? Eso es lo que explica el apóstol y dice, así que, hermanos, os ruego que presentes en sacrificio vivo. Y es que precisamente por causa de su misericordia, la misericordia que debemos darle ese tipo de adoración a Dios, la adoración que solo Él merece. Es por causa de su gracia y de su misericordia, pero la profundidad de la adoración que nosotros vamos a tener va a depender de cómo entendemos el Evangelio, cómo comprendemos el Evangelio. Hoy en día se predica algo distinto al Evangelio, algo que realmente no es el Evangelio, que es un Evangelio barato. Ya les dije, un Evangelio sin consecuencias, un Evangelio donde solamente acéptalo y haz esta oración y ya, sin una comprensión profunda de lo que es el Señor. Y para la adoración, la verdadera adoración no tiene que ver esencialmente con algún tipo de liturgia o con algún tipo de canción. Y queridos hermanos, yo se lo digo como músico, porque a veces hay una confusión entre la música y la adoración. Queremos hacer como un mix de esos dos conceptos. Y lo cierto es que uno contiene al otro. La música no contiene a la adoración. La adoración contiene a la música. No sé si me explico. Es decir, la música es parte o una parte de la adoración. Pero la adoración no necesariamente implica solamente la música. Y es por eso, queridos hermanos, que en esta mañana el Señor nos dice que la verdadera adoración nace del entendimiento. Diga conmigo allí donde está, entendimiento. Dígalo otra vez, entendimiento. De allí nace la verdadera adoración. Y nosotros podríamos decir, no, la adoración, la conexión que yo tengo con Dios nace de mi emoción. Cuando yo me conecto, me llevo, el ángel me lleva y yo me voy al tercer cielo a adorar al Señor. La adoración, dentro de ella están inmersas las emociones. Sí, es verdad, pero es desde el entendimiento, porque eso es lo que me está diciendo el pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es con el entendimiento. Es decir, si yo a la emoción no le meto entendimiento, quizás yo no estoy adorando. Quizás yo estoy sintiendo un momento de euforia, un momento de emoción, un momento de alegría, un momento de tristeza y todas las emociones que nosotros estamos supuestos a entender, que nosotros estamos supuestos a experimentar. Pero dentro de ese compuesto de emoción debe estar el entendimiento, y eso es lo que me dice el apóstol, y eso es lo que le está diciendo el apóstol en esta carta a los romanos. Es a través del culto racional. Y me parece interesante el nivel de entendimiento y la profundidad de la adoración cuando tú conoces el Evangelio completo. La mala noticia, la buena noticia de que era pecador, pero de que Cristo me salvó. Y yo quiero leerles algo muy interesante. Saben, hay un himno que es famoso a nivel mundial. Se llama Amazing Grace. Al español es Sublime Gracia. Y Sublime Gracia lo ha escrito un marinero que se llamó John Newton. Luego fue clérigo, ¿sí? Luego estudió la palabra e incluso tuvo personas a su cargo. John Newton, un marinero que se encargaba de vender y transportar esclavos en el mar. Esa era su faena. Fíjense, el papá de él lo metió en una escuela para que aprendiera principios cristianos. Él conocía de la palabra, pero no quería obedecer a Dios. No quería ver la palabra de Dios. No quería ver los mandamientos de Dios. Él se hizo marinero.
tan fuerte fue su carácter y su desobediencia que el papá le dijo, no, anda a trabajar. Y lo mandó a trabajar. Y lo mandó a trabajar como marinero. Al fin él comenzó a trabajar comerciando esclavos. Y ese era su trabajo, comerciar esclavos. Una ocasión, en un momento, en un punto donde el barco, en una de esas travesías, iba casi a naufragar, él tuvo un encuentro con Dios. A través de ese momento terrible que cambió, que hizo un antes y un después en su vida, él tuvo un encuentro con el Señor. Y él pudo conocer la profundidad de la adoración. Pero él lo entendió porque él conocía su profundo pecado, porque él conocía su profundo mal, él conocía todo lo mal que él había hecho y luego pudo entender por qué recibió la gracia del Señor. Y él hizo, claro, muchos himnos, pero ese himno de Amazing Grace, de hecho lo tocan, lo cantan hasta en el mundo secular, es muy famoso. Le cambiaron un poquito la letra para que no se viera tan fuerte, sino que se sintiera un poquito más poético. Pero permítame describirles este himno, que en su momento fue como una poesía que él hizo. Y quiero que ustedes puedan notar y presten atención a la profundidad de sus palabras y a la convicción que él tenía para entender que era pecador, es decir, la mala noticia y la buena noticia de la gracia del Señor. Y eso lo llevó a adorar de una manera indescriptible. Escuche esto. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento que creí por primera vez. Por muchos peligros, faenas y trampas ya he pasado. La gracia me ha mantenido salvo hasta ahora, y la gracia me guiará a casa. Hemos estado por allí 10,000 años brillando como el sol. Nunca hemos tenido menos días para alabar a Dios, ni siquiera cuando empezamos por primera vez. Y son las hermosas palabras de un corazón arrepentido, de un corazón que comprendió su miserable condición y que al entender la gracia del Señor pudo tener una profundidad en la adoración, pudo tener ese encuentro de adoración con el Señor. Y note algo interesante que él dice en una de sus frases: en el momento que creí por primera vez. Aunque él ya había escuchado la palabra, ya él había estudiado la palabra, pero fue allí donde él creyó por primera vez. ¿Importan las emociones? Y es la pregunta que sigue. Porque si estamos hablando del entendimiento, ¿dónde quedan las emociones, hermano Elías? Por favor, las emociones son necesarias. Las emociones están inmersas allí. Miren, para todos los que tienen esposa, yo sé que no todos tienen esposa, pero para los que tienen esposa, yo no me imagino diciéndole a mi esposa así: mi amor, te amo. No. ¿Usted haría eso con su esposa? No. Automáticamente le pela los ojos. Bueno, mi esposa me pela. ¿Qué? No. Usted lo dice con palabras dulces. Usted aflora toda esa emoción que usted tiene. Y usted le dice: mi amor, te amo. ¿Verdad que sí? Si usted tiene a su esposa al lado, bueno, dígale: mi amor, te amo. Así. Pero dígaselo dulce, no se lo diga así. No, así no. Dígaselo dulce. Ahí está el componente de la emoción. Allí está el componente. La adoración al Señor, claro, por supuesto que ocupa un papel fundamental. Mire, la emoción es el envoltorio, el hermoso envoltorio en el que tú envuelves ese regalo al Señor. Ese regalo de adoración, cuando tú te postras ante Él y entiendes de dónde has sido sacado y a dónde te trajo el Señor con su gracia. Ese hermoso envoltorio, esas son las emociones. Pero el sustrato, la esencia de esas hermosas emociones tiene que ser la palabra del Señor, tiene que ser el culto racional. Allí es donde está.
Yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo al infinito y más allá. Y ya, ella se derrite de amor por mí. Claro, pero detrás de eso está un conocimiento de mi esposa. Detrás de eso está un conocimiento. Yo la conozco desde hace muchos años. Para yo poder decir esas palabras en la forma en la que yo se la digo, yo tengo que haberla conocido mucho tiempo, qué le gusta, qué no le gusta, cuándo le gusta, dónde le gusta. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, hermanos. Que nosotros conozcamos a Dios verdaderamente. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. No hay otra manera. A través de nuestro culto racional. Y por eso es que en Adonai siempre hacemos el énfasis. Tiene que haber oración matutina, tiene que haber tiempo con Dios, tiene que haber total reading. Necesitamos una conexión con el Señor desde el entendimiento para entender que la adoración no termina solamente cuando dejamos de tocar los instrumentos. La adoración sigue. Cuando nosotros nos paramos aquí y decimos vamos a adorar al Señor, es vamos a seguir adorando al Señor. Y así debemos entenderlo. Nosotros vamos a seguir adorando al Señor porque ya en tu casa tú estabas adorando al Señor. En la noche estabas adorando al Señor. Cuando te acostaste estabas adorando al Señor. En la mañana adoras al Señor. Cuando vas al trabajo adoras al Señor. Cuando estás en el bufete de abogados adoras al Señor. Cuando estás en la empresa adoras al Señor. Cuando estás limpiando en la casa adoras al Señor. En todo momento y en todo lugar. Pero para entender eso, yo debo renovar mi entendimiento para entender que es un culto racional. Con las emociones. Como un hermoso envoltorio. Hermano, ¿las emociones entonces son malas? No, no son malas. Vuelvo y repito, si usted no se emociona delante de la presencia del Señor, mire, hay que chequearse, algo está pasando. Quizás es que no estamos en ese continuo de adoración. Y hay que revisarse. Porque sin duda que la presencia del Señor emociona. La grata presencia del Señor emociona. Para algunos es motivo de alegría, para algunos es motivo de lloro, para algunos es motivo de confrontación, pero el poder de la presencia del Señor genera emociones en ti, en mí, en todos. Crea en Él o no crea en Él. Entonces las emociones sí son importantes. Debemos adorar a Dios con toda emoción, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero eso no va a ser posible. Querido hermano, yo quiero que esta mañana eso sí quede claro. No va a ser posible que nosotros envolvamos un regalo que no tenemos adentro. Si yo le entrego a alguien un regalo solamente con el envoltorio, ¿qué hay adentro? Yo necesito lo que está dentro. Y eso que está dentro, queridos hermanos, es el conocimiento del Señor, el culto racional. Entonces no fue por un antojo del apóstol que en el capítulo 12 comenzó a hablar de eso. ¿Y por qué Pablo hizo eso? Porque nosotros debemos entender el evangelio para luego poder reaccionar a él. No sé si me explico, voy a volverlo a decir. Nosotros debemos comprender el evangelio para luego poder reaccionar a él. El verdadero evangelio. El evangelio que incluye el paquete completo, el todo incluido. El evangelio que te dice cómo estabas y el evangelio que te dice a dónde vas a ir ahora que tienes gracia y nueva vida. Mire lo que decía un gran teólogo llamado John Stott sobre este tema de la adoración. Él decía lo siguiente: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Y nuestro conocimiento de Dios es pobre porque nuestra predicación es pobre. Y yo compartía este tema de la adoración y a veces nosotros no lo conectamos, no conectamos la palabra, no conectamos la Biblia con la adoración. Y es la base fundamental. Y eso es lo que está queriendo decir este teólogo John Stott. El conocimiento de Dios es fundamental para una adoración verdadera. No solamente la música. Vuelvo y le repito, la música está adentro. La danza está adentro. Pero son expresiones de la adoración al Señor.
Es la predicación de la palabra, es el conocimiento de la palabra lo que mueve la acción de la adoración. Y como segundo punto en esta mañana, la verdadera adoración implica toda nuestra vida. Diga conmigo, todo. Diga conmigo, todo. Toda nuestra vida. Y allí es donde viene la idea del sacrificio. Y por eso el apóstol dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Él les está haciendo una referencia a los remitentes, a los destinatarios, perdón. Sí, él es el remitente, el destinatario, al que va a hacer llegar la carta, le está explicando cómo debe ser esa adoración. Y él dice: en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y él muestra una figura del Antiguo Testamento, que es la figura del sacrificio. En ese versículo dice: así que, hermanos, y da la idea del sacrificio. El sacrificio era presentar un cordero inmolado. Inmolar es descuartizar, colocar allí y quemar al fuego. Esa era la idea del sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces la adoración de los creyentes debe ser una adoración que implica sacrificio de mí mismo. Porque otra cosa importante, la adoración no sale fácilmente. La adoración es un proceso. La adoración es un proceso. Por eso él dice que tiene que ser sacrificada. La adoración es una adoración sacrificada, es una adoración que necesariamente tiene que ser sacrificada. Ahora, aquí hay una diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. En el antiguo pacto era un cordero que se inmolaba y que se quemaba en ofrenda, y esa era la adoración a Dios. En el nuevo pacto ya no es un cordero, es usted y soy yo. Y antes pasaba algo interesante. Antes había un lugar, había un momento y había una forma. Entonces la gente decía: vamos a ofrecer un sacrificio. Iba el sumo sacerdote, llevaba la ofrenda del sacrificio y él ofrecía el sacrificio. Incluso había una persona dedicada para eso. Había un lugar, había una persona, había un momento. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto nosotros podríamos decir: bueno, en el antiguo pacto era muy difícil. Y si usted ve el Antiguo Testamento, usted va a ver Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted va a ver lleno de reglas. Mire, el sacerdote tiene que vestirse así, tiene que ponerse así, tiene que llevar corbata. Gracias a Dios que no, estamos en el nuevo pacto, no tengo que usar corbata. Por lo general no me gusta usar corbata. Pero los sacerdotes tenían que vestirse de una manera, tenían que cargar una ornamenta, tenían que caminar de cierta manera, tenían que perfumarse de cierta manera, tenían que hacer un ritual para purificarse ellos, para poder llevar el sacrificio en favor del pueblo. Y nosotros podríamos decir: ah, bueno, en el Antiguo Testamento era más difícil. ¡Wow! ¡Qué difícil era! Para nosotros está más fácil. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Como yo esté vestido así, yo esté en pijama. Mire, usted puede estar en pijama y está adorando al Señor. Usted puede estar en el baño bañándose y está adorando al Señor en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que lo hace difícil. Porque, querido hermano, en el Antiguo Testamento era difícil, pero ahora es más difícil. Jesucristo sube la barra. ¿Por qué? Porque ya no es un sacrificio muerto, ahora es un sacrificio vivo. Que todos los días, que cuesta, sacrificado. Antes se hacía en un lugar específico, ahora tú tienes la obligación de hacerlo en todo lugar. Antes se hacía con una vestimenta, entonces si no tenías la vestimenta no ofrecías el sacrificio, no ofrecías la adoración a Jehová. Ahora no. Ahora, como estés vestido, mi querido hermano, Dios no está pendiente de eso. Dios no está pendiente del vestido, Dios no está pendiente de la ropa, Dios no está pendiente del zarcillo, Dios no está pendiente de la pintura de labios, Dios no está pendiente de nada de eso. En el nuevo pacto Él está pendiente de que tú le adores todos los días de la semana, las 24 horas del día, los 60 minutos, los 60 segundos. Entonces es más difícil. Implica un sacrificio.
Querido hermano, yo abro el corazón en esta mañana. Miren, siempre lo conversamos con los misioneros, es difícil. La oración matutina, el tiempo con Dios, el total reading. Mire, si yo vengo aquí y les digo, mire hermano, tú sabes que yo soy fiel con eso, a mí no me... tengo todo al día. Hermanos, el tiempo con Dios cuesta. Realmente cuesta. Y eso se los digo para que sepamos que somos seres humanos y que a eso, a lo que el apóstol Pablo se refiere como sacrificio vivo, es precisamente eso. Porque a veces tú dices 4 capítulos y tú dices, 4 capítulos es rápido, es fácil. Pero a la carne no le gusta. La carne quiere ver Twitter, la carne quiere ver Instagram, la carne quiere sentarse a ver Netflix. No quiere leer la palabra, no. Más sabroso el Netflix con la cotufa. Ese es el sacrificio vivo. Y cuesta, querido hermano, cuesta, a mí me cuesta. Al apóstol Pablo le costaba. Miren lo que decía él: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo lo decía. No, yo no lo voy a decir, porque yo tengo saco ahora, yo no lo digo. Estamos en el 2021. Claro que no, a mí me cuesta. Y si me acuesto tarde, en la madrugada, yo me levanto, porque el reloj, aunque no me despierte, yo a las 5 me levanto, pero estoy cansado. El cuerpo no quiere. Ese es el sacrificio vivo. Porque entiendo de dónde me sacó Dios para poder entender su gracia y misericordia infinita. Pero esa adoración debe ser todos los días, a cada momento y en todo lugar. No solamente con la oración matutina y el QT y el total reading. En cada momento, mi hermano. Si nosotros tuviésemos conciencia de que mientras estamos cocinando, eso es adoración a Dios, la forma de cocinar sería distinta. Si yo tengo conciencia de que cuando yo voy manejando por la ciudad, yo estoy adorando a Dios, mi forma de manejar sería distinta. No sería una forma de manejar como loco. Sería una forma distinta. Si la forma en la que yo amo a mi esposa, entiendo que es adoración a Dios, mi forma de amar sería distinta. Mi forma de trabajar sería distinta. El trabajar para mí cobraría otro sentido. Miren, mis queridos hermanos, hay gente que se suicida porque llegaron a un tope en la vida y alcanzaron todo lo que querían. Y al final dijeron, esta no es la solución, no encuentro paz, no encuentro alegría, no encuentro gozo. Y se suicidan. ¿Por qué? Porque no encontraron el verdadero gozo. Y ahí es otro secreto. El verdadero gozo está en adorar a Dios en todo momento y entender que todo lo que hacemos se convierte y se configura en adoración al Señor. Cuando tú estás allí en la obra, supervisando la obra, estás adorando al Señor. Cuando tú estás allí llevando un caso en el escritorio jurídico, estás adorando al Señor. Cuando tú estás allí enseñando a unos alumnos, estás adorando al Señor. Cuando tú estás conectado en las redes sociales, estás adorando al Señor. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que en todo momento estás adorando al Señor, ya tú tienes conciencia de qué es lo que estás viendo. Porque lo que tú estás haciendo es adoración al Señor. Porque nosotros morimos al pecado y hemos nacido de nuevo. Y esa es la configuración que nos muestra el bautismo. Miren lo que nos dice el mismo libro de Romanos acerca del bautismo. Porque implica un sacrificio, una muerte. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Romanos 6, capítulo 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, muy pendiente de esta palabra, dice, sabiendo esto, es decir, conociendo esto, teniendo conciencia de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con Él con quién? Con Cristo. Para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Y el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Diga conmigo, muertos. Para que se le fije el conocimiento. Vuelvo a decirlo, muertos. Hermano, nosotros somos unos muertos andantes para la carne, pero unos vivos para la gloria de Dios, los que hemos sido salvos por su sangre. Y esa es la esencia del bautismo. Cuando en el bautizo, ¿sí?, el que no ha sido bautizado esperamos con ansias que pueda ser bautizado, ¿sí?, la inmersión, y dice, muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Sí? Y los que han tenido la oportunidad y la gracia de experimentar ese momento hermoso, dicen, muero para el mundo y vivo para Cristo. Hermanos, pero ese momento es una fe pública de que yo abandono el pecado y ahora tengo una nueva vida. Pero eso no significa que allí acabó todo. Es decir, el agua no te lava el pecado. El agua no se lleva a la suciedad. Yo recuerdo que una vez yo estaba pequeño, tenía como la edad de mi hijo, 9 años, y era un río y estaba un bautizo. Y bautizaron y terminó el bautizo y nosotros íbamos al bautizo, no por los bautizos, nosotros íbamos al bautizo porque después del bautizo íbamos a bañarnos. Y eso era lo que nos llevaba al bautizo. Vamos a los bautizos, sí, gloria a Dios, vamos al bautizo. Pero era para bañarnos. Y después de los bautizos, bautizaron a los hermanos, eran como 10, 15 hermanos. Y terminaron de bautizar y los muchachos, todos agarramos y empezamos a bañar, nos tiramos. Y vino un hermano y nos dijo, mira, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros, bueno, nos vamos a bañar. No, no se bañen. ¿Por qué? Todavía está el pecado corriendo en las aguas. ¿Cómo es eso? Sí, salga. Espérese como una media hora que el agua se limpie. Yo, wow, ¿cómo es eso? Porque tenemos la idea de que el agua es la que me limpia del pecado. Entonces yo muero para el mundo, vivo para Cristo y ya me bañé. Pastor, ya me bañé, ya sabe. No es así. Yo sigo viviendo para Cristo, pero sigo muriendo para el mundo todos los días. Tú tienes que morir al mundo todos los días. No solamente cuando te bautizaste. Cuando te bautizaste le dijiste al mundo y a todos tus amigos y a todos tus hermanos, mire, yo doy fe pública de que muero para el mundo y vivo para Cristo. Y es una experiencia hermosa. Tan hermosa es que cuando Jesucristo cumplió con ese mandamiento, concurrieron Padre, Hijo, Espíritu Santo en ese momento. Es un gran momento, pero la muerte es todos los días. No es solamente en el bautizo, no es solamente cuando te convertiste. La muerte es todos los días porque es un sacrificio vivo. Hermano, te puedo ver la cara, es decir, tú estás vivo, yo estoy vivo. Y si estamos vivos, estamos configurados en ser un sacrificio. Inevitable, no hay otra manera. Eres y somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, la base de la palabra. Por eso morimos cada día. Nuestra vida, nuestro mundo, nuestra familia, nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras emociones, todos nuestros afectos, los morimos al mundo para que vivan para Cristo. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Y algunos van a pensar, oye hermano, pero entonces eso es una camisa de fuerza. Porque eso es muy terrible. O sea que yo cuando voy al baño tengo que andar pensando en Cristo. Sí. Porque eso es lo que me dice la palabra. Y yo se los comenté a ustedes en semanas atrás cuando estuvimos hablando del verdadero gozo, que la obediencia producía gozo. ¿Recuerdan? La obediencia producía gozo. Y se trata de eso. Para que nosotros podamos vivir una vida gozosa, necesitamos vivir una vida de obediencia. Es decir, siendo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque, querido hermano, Dios creó al ser humano con ese chip. Dios creó al ser humano con ese ADN. El ADN de la adoración. La capacidad de adorar. Por eso es que si no conoce al Dios verdadero, va a adorar lo que sea. Mire, va a adorar un palo, va a adorar al sol,
va a adorar, en aquellos tiempos adoraban eso, pero hoy adoran otras cosas. Adora un auto, adora una casa, adora un reloj. Pero nosotros estamos diseñados para adorar a Dios. Y surge la pregunta, y yo les quiero hacer esta pregunta para que la analicemos un momento. ¿Será que Dios necesita de nuestra adoración? ¿Será que esa es una buena pregunta? Porque estamos hablando de eso y estamos hablando de eso, pero ¿realmente Dios necesita de adoración? ¿Tú qué crees? ¿Dios necesita de tu adoración? ¿Que sí, que no? La respuesta es no. Por todo lo que yo vengo hablando, nosotros podríamos decir, sí, Dios necesita de adoración. No, Dios no necesita de adoración. Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él todo lo puede, Él es maravilloso, Él es glorioso. Él no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Él es el que llena todo en todo. Entonces Él no necesita la adoración. Si Él necesitara la adoración, entonces es que no sería Dios. Porque Dios no necesita la adoración. Dios permite que tú lo puedas adorar. Porque en la medida en que tú lo puedes adorar, tú recibes bendición de Él. Y esa es la razón por la que Dios te permite esa gracia. Hermanos, Dios es feliz. Yo no sé en qué momento algunos cristianos nos pintaron un Dios que está aburrido, sentado en una silla, así con una chiva blanca, quizás en la publicidad. Pero Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios gozoso. El cielo yo no me lo imagino a punto en blanco. O sea, sí, hay pureza, pero yo me lo imagino con muchos colores, con mucha alegría, con mucho gozo, porque Él es el gozo en sí mismo. Dios ni siquiera tiene gozo, Él es el gozo. Entonces Él no necesita nada, pero Él quiere compartir su amor con nosotros. Y para poder hacerlo, nos dejó la adoración. Para que nosotros nos gocemos adorando a nuestro Padre Celestial. Y no solamente eso, sino que nos dejó una tarea, porque no es algo que sale así naturalmente, sino que es algo que yo debo procurar, que yo debo hacerlo con el entendimiento. Es decir, no es algo que yo pueda hacer cuando yo quiera. Bueno, hoy tengo ganas como de adorar al Señor. Hoy me nace como así como tengo ganitas como de cantarle. No. Él te dice, adórame en todo momento, porque tú debes ser un sacrificio vivo, santo y agradable a mí. Miren, para configurar esta historia con otra narrativa, vamos a ir a la epístola de Juan. Vamos a ir a Juan y vamos a ver una historia que cuando hablamos de adoración necesariamente tenemos que ver eso. Y rápidamente vamos a ver la historia de la mujer samaritana. Y en la mujer samaritana yo quiero que ustedes vayan rápidamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Mi esposa me hace una seña de tijera cuando ya estemos listos. Juan capítulo 4. Ok. Juan capítulo 4. Qué emocionante cuando hablamos de la adoración a Dios. La historia, vamos a ver el trasfondo, ¿sí? Judíos y samaritanos no se hablaban. Judíos y samaritanos no se hablaban. Es más, cuando un judío veía que un samaritano pasaba, ¿qué hacía? Lo escupía al piso. Terrible. Jesús va al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana. Y en ese conversar de ese momento, él le dice, mira, dame de beber. Y ella se extraña y dice, wow, un judío me habló. Sí, un judío me habló. Wow, eso nunca pasa. Y en el versículo 10 hay algo interesante. Después usted puede leer con calma la narrativa de esta historia. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer otra vez se extraña. Y la mujer le dice, Señor, pero tú no tienes con qué sacar el agua del pozo, no tienes un tobito, no tienes nada. El pozo es hondo, ¿dónde tú tienes esa agua viva? El 13, Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed.
sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Mire lo que le responde la mujer samaritana. Ella, sabiendo la cosa, dice, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Y Jesús le da la clave. En el versículo 21 dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, ese momento ya llegó. Es hoy. Ese momento ya llegó. Porque no es en Jerusalén, no es en un monte. Es aquí y es ahora, es en tu casa, es con tu familia, es en el trabajo, en todo momento y en todo lugar. Esa hora que Jesucristo dijo en ese momento, ya llegó para adorar al Padre en espíritu y verdad. Ella veía la adoración en un momento y en un lugar, pero la adoración no estaba atada a un momento y a un lugar. La adoración es una expresión de un corazón que entiende la gracia del Señor, que entiende de dónde Dios lo sacó, que comprende la gracia del Evangelio y que la puede experimentar y que la puede vivir. Y es interesante. El tercer aspecto, y ya para terminar, la verdadera adoración requiere y demanda renovación de nuestro entendimiento. Y por eso es que estamos hoy aquí. Por eso es que nosotros no dejamos de lado la predicación. Yo conversaba con el misionero y hablábamos acerca de cómo son las formas de adorar. Y mire, el misionero Gedeón y yo, que hemos muchos años con este tema de adorar a Dios con la música, no de adorar a Dios, porque ya hemos entendido que no es solamente con la música que se adora, sino durante el adorar a Dios con la música, nos hemos dado cuenta de algo interesante. Que en el continente europeo y en el continente asiático, en la liturgia, es decir, en el culto, en comunión con nuestros hermanos, que es muy importante, fundamental y vital, para esos continentes es importante la predicación. La predicación es el punto central del culto. Es decir, el culto gira en torno a la predicación de la palabra. Por esa razón es que los momentos de adoración, los momentos de reflexión son tan profundos en el Señor y se puede llegar a una adoración tan profunda. Pero en el caso de Sudamérica y en el caso del continente africano resulta distinto. Para estas partes y estas latitudes del planeta es más importante la música y por eso hay que entender los trasfondos culturales. Y a veces pasamos, y mire, y eso lo vivimos en todos los países en Latinoamérica, a veces el culto es pura música, pero no hay sustrato. Nosotros necesitamos las dos cosas, pero fundamentalmente la palabra del Señor. Necesitamos la predicación de la palabra del Señor, necesitamos la renovación del entendimiento. Por eso es que les digo, sin renovación del entendimiento no podremos llegar a una verdadera adoración. Podremos emocionarnos. Mire, hermanos, la banda sonora de una orquesta, una filarmónica, me puede emocionar a mí como ser humano, puede tocar las fibras de mi corazón, pero eso no se configura en adoración. La adoración se configura cuando esa emoción está cimentada en el conocimiento de Cristo. Por eso es necesario estudiar todos los días, por eso es necesario hacer ese sacrificio y regresar a la palabra, porque el pecado está a la puerta. Nosotros seguimos viviendo en un cuerpo de muerte y quizás podríamos estar en la condición de aquello que llaman el síndrome de la rana hervida. Y en estos días estaba hablando con mi esposa de eso, el síndrome de la rana hervida. ¿Qué es eso? Bueno, la rana, si la colocan en un agua que comienza a elevar su temperatura, ella se amolda a la temperatura del agua. Ella se amolda, ella amolda su cuerpo, ella amolda su sistema a la temperatura del agua. Hasta tal punto que ya cuando la temperatura es muy elevada, ya es muy tarde y muere. Y nosotros no podemos pasar por ese síndrome de la rana hervida. El pecado está a la puerta.
Nosotros debemos renovar nuestro entendimiento todos los días, constantemente, a través de la palabra. Debemos regresar a la fuente, regresar a la fuente, que es la oración y la palabra. Solo así podremos vivir una vida de gozo que adore al Señor. Y la invitación de hoy es, querido hermano, el hombre, tú y yo fuimos diseñados para adorar. Si nosotros no entendemos la verdadera adoración, terminaremos adorando cualquier otra cosa, pero no al Dios verdadero. Necesitamos un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo para entender cómo adorarlo a Él, como la relación de esposa y esposo. Y finalmente, renovemos el compromiso de vivir en adoración, no solo desde la emoción, sino desde el entendimiento, no solo en un lugar y en un tiempo determinado, sino 24/7. El llamado esta mañana es a vivir una vida sumergida por completo en adoración al Señor. Todos los días. Como lo dijo el apóstol, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Querido hermano, yo lo que quiero es que cuando tú tengas esos momentos de emoción con el Señor, esos momentos puedan ser realmente profundos. Realmente profundos. El oro más hermoso, el diamante de mejor calidad se encuentra en las profundidades de la tierra. Saquemos ese oro y ese diamante de la adoración, comprendiendo la gracia y el evangelio completo, para llegar allí donde está el oro y donde está el diamante de la adoración al Señor. Yo te invito, allí donde está, vamos a ponernos en pie para adorar al Señor con una canción, teniendo el entendimiento que ya estamos adorando al Señor. Y cuando termine la canción, vamos a seguir adorando al Señor. Es decir, cuando la canción termine, usted no dejó de adorar, usted sigue adorando al Señor. Y que todo lo que dijimos hoy, entiendo que era pecador, pero que ahora tengo la gracia del Señor, lo podamos sumergir en este momento en el cual vamos a cantar de manera colectiva y como cuerpo de Cristo. Yo te invito, si te puedes poner en pie, te invito a que te pongas en pie.